Bienvenidos. En este video hablaremos del tema de la construcción de narrativas de jóvenes universitarios y egresados de cara a la memoria y la verdad. El grupo está conformado por Daniel Ocampo, María Andrea Giraldo, Lady Joana Castrillón y Santiago Ruiz. El objetivo que nos planteamos fue el siguiente: evocar reflexiones desde jóvenes universitarios y egresados sobre niños, niñas, jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano como una alternativa para la construcción de memoria colectiva y procesos de reconciliación. La metodología que llevamos a cabo para realizar nuestro ejercicio de la propuesta de intervención fue el de reunir a diferentes universitarios y un egresado para compartirles lo que decía el informe de la Comisión de la Verdad sobre la vinculación de los niños, niñas y jóvenes a la guerra. Una vez expusimos todo lo que esto conlleva, tuvimos una conversación con ellos sobre lo que les generaba el enterarse de lo que implicó para los niños pertenecer a la guerra. De allí surgieron reflexiones que se plasmaron de diferentes maneras, como lo fueron escritos, rememorar canciones y la creación de una poesía dedicada a los niños víctimas del conflicto armado. A continuación, leer el poema que surgió en el encuentro con los jóvenes universitarios y el egresado. Ella denominó el poema Inocencia Perdida. A ti que te arrebataron la inocencia, a ti que imaginaste encontrar un futuro mejor dentro de un grupo armado, a ti que cambiaste un juguete por un fusil, tu ropa por un uniforme, tu hogar por un campamento y tu libertad por seguir órdenes, a ti que te arrebataron la inocencia y viviste la guerra en carne propia, que sufriste sus consecuencias, a ti que viste y viviste lo que un niño no debería, a ti que te obligaron a hacer cosas que no deseabas, a ti que fuiste fuerte y resististe aunque fuera duro y doloroso, a ti que te arrebataron la inocencia, a ti te digo que la herida seguirá, que el recuerdo dolerá y que nunca olvidarás, pero sé que empezarás de nuevo y en ese nuevo inicio ya no tendrás que elegir entre vivir o sobrevivir. Ahora vivirás con intensidad, disfrutarás del mundo, de los paisajes, disfrutarás de ti, te reconciliarás con tu niño interior, ese que te arrebataron. A ti que te arrebataron la inocencia, recuerda que el ayer es un recuerdo, el mañana es incierto y lo único que queda es el hoy. Este fue el poema que surgió en la conversación con ellos. Ella desde el inicio de su formación ha tenido un interés latente por todas las dinámicas en que se ven inmersos los niños y estas como de alguna manera influyen en sus comportamientos y pensamientos, y hablarles sobre el informe de la comisión que está dedicado especialmente a los niños partícipes en la guerra la tocó mucho y nos decía que ella nunca se había pensado un niño en la guerra porque solemos imaginar que los conflictos se dan entre personas adultas, y para ella el hacer consciente todos estos actos inhumanos la trastocó mucho y decidió escribirle este poema a manera de reconocimiento a las víctimas menores de edad que fueron y seguirán siendo muy invisibilizados por la sociedad civil. Voy a compartir la reflexión que nos dio Jenny Paola Osorio, practicante y estudiante de la Universidad de Caldas. Ella dice: en Colombia, históricamente hemos estado acostumbrados a ver la vida en blanco o negro. Nos cuesta demasiado comprender o aceptar que pueden existir los colores, o que en ocasiones tenga un poco de cada color, y esto lo hemos visto muy marcado cuando hablamos del conflicto armado, pues ha sido muy común encasillar de un lado a las víctimas y de otro a los victimarios, desconociendo de esta manera la cantidad de situaciones y dinámicas que atraviesan cada una de estas personas. Nos hemos dedicado a señalar a los excombatientes como los malos de la historia y claro, tienen una responsabilidad inmensa en toda la guerra a la que se ha tenido que enfrentar la sociedad colombiana. Lo malo de esto es que no nos hemos pensado ni por un momento cómo ha sido la vida de estas personas. Hemos desconocido que muchos de ellos también son víctimas porque tuvieron que enlistarse en los grupos armados por la brecha de desigualdad tan inmensa que hay en nuestro país, por la falta de oportunidades, por busca de sobrevivir dado el abandono estatal y por salvaguardar sus vidas y las de sus familias, pero también porque fueron reclutados a la fuerza y obligados a hacer parte de estos grupos. Es claro que es necesario reconocer la responsabilidad que estos tienen frente a los actos atroces que cometieron en contra de otras personas,
Pero también es necesario reconocer todas esas dinámicas a las que se tuvieron que enfrentar antes de pertenecer a estos grupos e incluso estando ya en estos, no con el fin de justificar sus actos, sino con el fin de comprender el trasfondo tan profundo que tiene el conflicto armado y las afectaciones tan fuertes que ha traído a absolutamente toda la sociedad colombiana, y de esta manera poder seguir transitando hacia la construcción de paz que tanto necesitamos. Les voy a compartir la reflexión que nos da Eduard Isaid Amado, estudiante de Economía en la Universidad Industrial de Santander. La vinculación a los grupos armados se da por diferentes razones. La presión social y la desigualdad son algunos de los motivos. Los grupos armados y el Estado han obligado a que los jóvenes se armen, por ejemplo el servicio militar y la guerra, para buscar controlar el territorio. La lucha por el poder ha dejado miles de consecuencias. La falta de educación en la ruralidad ha excluido y empobrecido más la realidad, y para las víctimas que buscan reconstruir sus vidas ha sido más complicado. Adaptarse a unas dinámicas que en el monte, entre comillas, no se realizaban es uno de los retos más importantes al día de hoy. Incluso la estigmatización por haber hecho parte de los grupos es inmensa, pero la educación juega un papel importante. Es a través de esta que se puedan dar nuevas formas de concebir la realidad que se ha vivido en la ruralidad. Déjame llorar, préstame tus alas, escucha mi dolor, riega mi jardín, regálame unas horas, acompáñame a soñar que cuidamos rosas del mismo jardín. Este es un fragmento del documental No hubo tiempo para la tristeza. Dentro de estas reflexiones podemos ver y podemos evidenciar cómo es necesario reconocer la afectación a la niñez, teniendo en cuenta que la construcción de su identidad se ve involucrada y adicional su historia y su contexto se ve transformado de una manera agresiva, donde la niñez ya no vale absolutamente nada. Y asimismo tendrán que afrontar la vida de una manera distinta, es decir, podríamos afirmar que de acuerdo a su realidad tienen que madurar a temprana edad. Por otro lado, también podemos ver la necesidad de generar procesos de inclusión social, de transición o reintegración mucho más amena para los niños, niñas y jóvenes que se han desvinculado. A partir de lo dicho, podemos ver cómo el sentir, el pensar y el tramitar situaciones son factores indispensables para los niños, niñas y jóvenes, por lo cual es importante que, como sociedad, desde la familia y el Estado, seamos constructores desde el amor, la solidaridad y el reconocimiento. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de que en muchas ocasiones no se ha dado lo anterior, se puede reconocer y percibir cómo a pesar de todos estos conflictos se ve una resistencia frente a la guerra por parte de ellos y cómo ellos también logran resignificar sus vidas a través de la historia. Por otro lado, a través de estas reflexiones también se puede percibir la necesidad de reconocer la historia, el contexto y las causas desde las cuales como sociedad debemos de leer el conflicto armado, y cómo el hecho de desconocer hace que se creen unos discursos y unos estigmas que se resultan dañinos para la vida de los niños, niñas y jóvenes. Y aquí también pues se menciona como la necesidad de una educación que vaya dirigida a una forma completamente diferente de concebir estas realidades. A partir de las reflexiones y percepciones expuestas anteriormente en el marco del conflicto armado y en relación a nuestro quehacer y nuestra praxis, podemos ver que este nos invita a pensar en los principios desde los cuales se rige nuestra profesión y asimismo cómo estos dan cuenta de una responsabilidad desde nosotros como sociedad y asimismo de la necesidad de incluirlos en cada uno de los procesos por los cuales atraviesan los niños, niñas y jóvenes desvinculados. Los principios que decidimos tener en cuenta son la justicia social, la inclusión social, la dignidad, los derechos humanos, el reconocimiento, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad social. Finalmente, contaré las conclusiones que cada uno de los integrantes del grupo obtuvo. Un paso importante para construir paz es iniciar con educación y darse la oportunidad de estudiar y conocer lo que fue el conflicto armado colombiano. La idea no es dar cátedras exhaustivas, sino empezar desde un proceso intersubjetivo donde el respeto por el otro sea central, así expresar nuestros presaberes y compararlos después con el esclarecimiento tan importante que ha dado la Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta su misión y visión. Con lo anterior, desde trabajo social se pueden generar espacios de diálogo entre la población y las instituciones,
para recuperar esa confianza que durante la guerra se fue perdiendo y así ir construyendo una paz duradera teniendo en cuenta los derechos humanos y de no repetición. El conflicto armado hace parte de nuestra historia, por lo tanto debemos tener presentes todos los acontecimientos. Como sociedad, hacernos responsables al igual que el Estado, saber que existen víctimas que han estado inmersas por un conflicto que no era su responsabilidad, que simplemente su contexto los obligó a participar. Por tal motivo, es importante investigar a fondo este fenómeno, desde nuestros hogares, instituciones educativas, medios de comunicación que encuentran nuestra realidad y que a través de espacios reflexivos, narrativas y otros mediadores se tengan en cuenta las voces de quienes han sido silenciados. En el conflicto armado colombiano, si bien se han planteado diversas dinámicas y alternativas como forma de generar procesos de integración del sujeto, es necesario empezar a hablar desde lo social, reconocer que dentro de ella aún existen prejuicios y estigmas que son importantes de construir, y asimismo generar procesos reflexivos que permitan incluir verdaderamente dentro de la sociedad como sujetos de derechos. Creo que lo anterior permite comprender también la particularidad de estas realidades, los diversos escenarios y asimismo a nosotros como trabajadores sociales nos permite replantear las formas de generar procesos de intervención e investigación. El tema de los niños en la guerra es muy desconocido por la población civil. Es por esto que la educación sobre esta problemática social debería ser recurrente en los diferentes espacios educativos, pues el conocimiento permite tener conciencia plena de lo que sucede en nuestro territorio, cómo estas conformaciones armadas han utilizado a los más pequeños e indefensos para fines atroces y deshumanos. Es permitirnos conocer más allá de las ciudades industrializadas. Existen regiones del territorio que sufren, pero que no escuchamos su dolor. Es entender que hemos naturalizado las prácticas violentas al punto de que el dolor del otro no nos trastoca ni mucho menos nos traspasa. Es darnos la oportunidad de despertar la sensibilidad frente a lo que pasa a los demás. Es comprometernos como país con las zonas más olvidadas, con las víctimas que por años hemos visto como el enemigo, como aquel que no merece vivir. Es asumir nuestra responsabilidad en esta guerra que ha arrebatado vidas inocentes, las vidas de aquellos que no pudieron elegir otra posibilidad para sobrevivir. Pues la guerra era aquello que se les ofrecía en condiciones de vida, o al menos lo rescataba de una realidad llena de tantas carencias, tanto materiales como afectivas. Es allí donde se plantea el reto para el trabajo social, cómo hacer posible que esta información no solo llegue a las personas más aisladas del conflicto armado, sino cómo crear espacios donde se generen reflexiones que verdaderamente nos lleven a movilizar la conciencia.